A continuación. No nos han vencido. Buenas tardes a todos y a todas. Estamos en una nueva emisión de No nos han vencido aquí en Radio Buen Aguante y tenemos un gran programa hoy. Vamos a tratar de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre esta realidad que nos atraviesa y que tiene como telón de fondo un espacio que ha culminado con las PASO y ahora vamos a realizar unas nuevas elecciones durante el mes de octubre entre los dos agrupamientos que se han perfilado para este momento, que son La Libertad Avanza de Javier Milei y Unión por la Patria con Sergio Massa. Tenemos que decir que este personaje, Javier Milei, es un neofascista que aparece por las redes sociales, que fue por donde se hizo más conocido, con una serie de propuestas muchas veces contradictorias entre sí, pero lo que sí trasunta y lo que sí deja entrever es que va a desarticular todo lo que el estado de bienestar ha sabido construir en estos últimos años. Si bien ese bienestar puede ser cuestionado por algunos sectores, no podemos dejar de decir que nunca es peor el Estado que el autoritarismo. Y una de las cosas que propone, al menos basta detenerse un momento solamente al ver cómo expone sus ideas y cómo se propagandiza este personaje, para ver que la violencia forma parte de casi todo su programa. Yo hoy les propongo que vayamos a mirar un poco qué es lo que está pasando en nuestra realidad y recordar un poco también de dónde venimos, ¿no es cierto? Porque creo que precisamente si algo ha trasuntado o algo ha mostrado estas recientes elecciones, donde este personaje que acabo de nombrar ha sacado un caudal de votos que no nos imaginábamos, de alguna manera tiene que ver con que en algún punto muchos ciudadanos y ciudadanas se han olvidado de dónde venimos y a dónde queremos ir, porque a donde quiere ir la mayoría seguramente no es a donde propone este personaje que parece escapado de una sátira del nazismo de Mel Brooks. Quiero comenzar diciendo que, como saben los oyentes de No nos han vencido, tanto mi compañero, que hoy no está al aire porque ha tenido un compromiso, como yo, tenemos algunas diferencias que lo hemos demostrado a lo largo de los programas para todos aquellos oyentes que nos siguen cotidianamente en cada programa, que tenemos algunas diferencias con Sergio Massa y que siempre reivindicamos al kirchnerismo como peronismo, porque recordamos y tratamos de que no se olviden las palabras de Néstor Kirchner cuando
las multitudes que los saludaban se definían como kirchneristas, y esto también es un recordatorio para la dirigencia que hoy en día también se reivindica como kirchnerista. Néstor nos dijo y nos enseñó, y esto es algo que hay que remarcar para que no se olvide, nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio. Somos peronistas. ¿Y qué significa ser peronistas? Bueno, a lo largo del programa vamos a ir desgranando de algunas publicaciones qué significa ser peronista, qué es el peronismo. Pero antes que nada no me quiero olvidar de un hecho trascendente que ha sucedido ayer, y es el anuncio del ministro de Economía y candidato a presidente Sergio Massa en un acto multitudinario en el que se ha visto una movilización muy nutrida en la que han participado las distintas vertientes del sindicalismo que apoyan al gobierno, y que ha propuesto Massa eliminar la cuarta categoría en el año 2024, la cuarta categoría que no es más que el denominado impuesto a las ganancias a los trabajadores. Pero dio una definición muy importante, Sergio Massa, que los trabajadores no tienen ganancias, los trabajadores tienen salario, tienen remuneraciones, y por eso no deberían ser alcanzados por el denominado impuesto a las ganancias. Esto es algo muy importante porque desde que se instauró ese denominado impuesto a las ganancias, y que para ocultar su objetivo se puso como impuesto a la cuarta categoría, es un descuento que se le hace como si fuera un impuesto, de hecho es un impuesto, a los trabajadores que sobrepasan determinado volumen de salario, ¿no es cierto? Y esto cambia la matriz impositiva, como dice página 12. Tanto es así que la CGT y las dos CTA celebraron en Plaza de Mayo la decisión de Sergio Massa y han definido que la justicia social es también la distribución de la riqueza a través de todas las formas, y una de las principales es el sistema tributario, como dijo Hugo Yasky. Esto marca claramente una decisión política trascendental de cambiar la matriz impositiva de un país, reiteró. Y la multitud, contenta y con mucha algarabía por esta decisión, cantaba: en octubre, cueste lo que cueste, en octubre tenemos que ganar. El gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para modificar esta situación y que los trabajadores, a partir de un salario de 1.770.000 pesos, a partir de ahí se cobrará el impuesto llamado a las ganancias, que se va a actualizar cada 6 meses, precisamente para que los trabajadores que tienen algún salario dentro de esas categorías no sean alcanzados por este impuesto, y va a mandar una ley al Congreso para derogar esa denominación del impuesto a la cuarta categoría. Dicho esto, quería hacer, ya que nombré a Néstor en algún momento, quiero recordar algunas palabras que dijo en el Encuentro Nacional de la Militancia el 11 de marzo del 2004. Dijo lo siguiente: tenemos que dejar de sentir vergüenza de las cosas que defendemos.
Nos quieren hacer sentir a veces que son posturas que deben ser revisadas, esto entre comillas, en nombre de la supuesta racionalidad. Y se pregunta, ¿qué es la racionalidad? Amigos, amigas, compañeras, compañeros. La racionalidad es bajar la cabeza, acordar cualquier cosa pactando disciplinada y educadamente con determinados intereses y sumar excluidos, sumar y sumar desocupados, sumar y sumar argentinos que van quedando sin ninguna posibilidad. O la racionalidad es trabajar con responsabilidad, seriedad, con fuerzas para abrir las puertas de la producción, del trabajo y del estudio, para que todos los argentinos puedan vivir mejor. Yo quiero adherir a este tipo de racionalidad, dijo Néstor. Es la única racionalidad viable que nosotros tenemos para poder realizarnos. Esto dijo Néstor Kirchner el 11 de marzo del 2004, en un aniversario de las elecciones celebradas en 1973. Y esto lo estoy leyendo del libro de Juan José Hernández Arregui, Peronismo y Socialismo. Voy a compartir algunos fragmentos con la audiencia porque creo que es importante recordar algunas cosas y evitar los errores que se pueden cometer confundiendo lo que es el peronismo y para qué estamos aquí, ¿no es cierto? El 11 de diciembre del 2003, Néstor Kirchner, en la Cámara Argentina de Comercio, decía lo siguiente: no se trata de seguir conviviendo con las causas que nos arrastraron a la situación que estamos, se trata de encarar las más profundas reformas para enfrentar de raíz los problemas argentinos. No puede ser el norte de ninguna sociedad la convivencia con la miseria, la marginalidad, la exclusión y la inequidad a que ha dado lugar la aplicación del pensamiento único y el señoreo del pensamiento neoliberal que caracterizó a la economía mundial y la propia en el último decenio. Creo que es bastante claro el pensamiento de Néstor. Néstor fue el presidente que llegó a tiempo para adelantarse a casi todos sus pares generacionales. Cuando hablaba de industria nacional y soberanía, era acusado de antiguo, los mismos que glorificaban al Rivadavia estadista. El barniz de Mitre sigue ocultando al más agudo de los entreguistas, al encargado de sembrar las semillas de la segunda dependencia. Con el mismo discurso que imperó en los 90, se combatió la llegada del kirchnerismo. A los que defendían justicia social y gritaban combatiendo al capital, se los tildaba de nostálgicos. A quienes profetizaban el final ruinoso de privatizaciones, deuda y convertibilidad, se los eliminaba del juego por melancólicos. Eran exiliados en su propio país. Cuando estaba prohibido soñar, Kirchner decidió no traicionarse, no transar con el regreso de recetas, solo aptas para amplificar atraso y frustración. En el momento más crucial del destino argentino, cuando a la crueldad de la última dictadura se sumó una década de posgrado neoliberal en democracia, el flaco moldeó su futuro con su propia arcilla. Fue el presidente necesario. Eligió ser el tipo con el que fantaseaba convertirse, 30 años antes de las fotos oficiales con la banda presidencial en el pecho. El pibe de la plaza de Cámpora Allende de Orticoz fue presidente con Fidel Chávez Lula. Cumplió con él, con ella, con los que quedaron vivos y con los que ya no estaban. Cuando el orador visceral les gritó en la cara, no les tengo miedo, apareció el militante que honró el mandato de su pasado.
Regresaron palabras que habían sido borradas del diccionario: pueblo, paritarias, obrero. Le dijo no a la deuda, no a la dependencia, a la impunidad, represión y desocupación. Reinstaló la redistribución de la renta, militó la integración latinoamericana, recuperó el país manufacturero y algunos supieron por primera vez qué era eso de tener orgullo por nuestra historia. La importancia de su paso por la presidencia siempre debe medirse por sus logros, pero intentemos construir la verdadera estatura política de Néstor, imaginando su ausencia y el vacío indescriptible que se genera. Lo eleva a una dimensión poco frecuentada por la imaginación. Si no hubiese sido él en 2003, ¿quién? ¿El liberalismo vía Menem o López Murphy? Creo que esta reflexión nos tiene que insertar un poco en esta realidad que estamos atravesando, porque de alguna manera estamos en una encrucijada parecida a la que en aquel momento se presentaba, ¿no es cierto? Creo que tenemos que ser conscientes de qué significa el peronismo. Voy a recordar algunas frases que dijo Néstor el 25 de mayo del 2007. Queridos hermanos y hermanas, nos habían hecho perder la autoestima, nos habían hecho sentir que éramos los peores del mundo, que no podíamos administrar nuestra patria, que teníamos que vivir recibiendo consejos de quienes no debíamos, que teníamos que seguir haciendo los deberes para otros y causando dolor adentro, porque la forma de gobernar era pegarle en el corazón al pueblo argentino, consolidar su exclusión y su hambre, y subordinarse a los intereses que no eran los propios de la patria. Parecía ser que cualquier gesto o cualquier acción de autonomía o de independencia en la decisión era un acto de irresponsabilidad política. Seguramente para algunos, este presidente que les habla hoy debe ser el más irresponsable de la historia reciente, porque para mí la verdadera irresponsabilidad política fue el grado de subordinación, el grado de claudicación que llegaron a esta patria que gracias a Dios hoy estamos entrando a desandar. Esto lo dijo Kirchner, reitero, el 25 de mayo del 2007, casi al finalizar su periodo presidencial. Y quiero decir también que el 24 de agosto del 2005, en el primer año de la campaña electoral, Cristina habló en Rosario de la existencia de un pacto oculto de desestabilización. Al día siguiente, Néstor desde Bahía Blanca rompió los pocos puentes que quedaban cuando dijo que la alianza dual de Menem-Patti trabajaba para el regreso del pasado, mientras algunos sectores que se creen revolucionarios le son funcionales. Kirchner aseguró que el dualdismo dejó de respaldar su gestión porque querían tener una presidente chirolita, manejable para hacer lo que ellos quieren, y como ven que no lo pueden hacer y me ponen trabas todos los días. A los dirigentes que lo bancaron en 2013, el presidente les preguntó: ¿por qué me acompañaron tan poco tiempo? ¿Por una banca de diputados? ¿Por una banca de senador o de senadora? ¿Es más importante la individualidad que tener el desprendimiento y el coraje de apoyar estas cosas que se están haciendo? El 6 de diciembre del 2005, Patti no pudo asumir como diputado. Me voy con el pueblo que me votó, dijo cuando los números de la sesión lo taparon de viejas acusaciones. Una aplastante mayoría se opuso a su juramento, 212 en su contra y solo 8 a favor.
El antecedente que había generado la Cámara en 1999, cuando rechazó el diploma de Antonio Bussi, estaba dispuesto a dar pelea. Quienes hayan cometido hechos atroces y aberrantes durante la dictadura, delitos imprescriptibles contra la Constitución reformada en 1994, no pueden integrar el Parlamento que representa al pueblo. Los delitos de lesa humanidad eran más fuertes que un aval de la justicia electoral. Una semana después, Patti dijo que la historia puede repetirse. Néstor contestó: querido ex represor, no te tenemos miedo. El 28 de diciembre del 2006, todos los diarios hablaban en tapa del secuestro de Luis Ángel Jerez, 51 años, militante peronista, albañil, panadero, padre de 5 hijos y vecino del barrio del Cementerio de Escobar. Su testimonio fue clave para impedir que Patti se convirtiera en diputado, cuando declaró ante la Cámara que el ex policía lo había torturado en 1972. Esto fue el 20 de abril del 2006. Primero recibió amenazas y a partir del 27 nadie tuvo noticias sobre su paradero. Habían pasado 100 días de la desaparición de Jorge Julio López. Apareció 48 horas después, luego de una cadena nacional de Néstor alertando sobre el caso, exigiendo su liberación y apuntando contra grupos residuales de la dictadura. Una hora después, Jerez apareció en una calle de Garín con signos de tortura. La Fiscalía archivó la causa en 2010, al no avanzar en ninguna dirección en la búsqueda de los culpables. Murió en mayo de 2019 a los 64 años. Sufrió una descomposición cuando regresaba a su casa de Escobar desde la localidad de Moreno. Estas son algunas de las reflexiones que merecen ser refrescadas porque estamos ante una nueva elección donde algunos que han sido gobierno en el 2015 junto con Mauricio Macri y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con Horacio Rodríguez Larreta como Patricia Bullrich pretenden ser candidatas o candidatos a la presidencia en estas nuevas elecciones. Hay que ver quiénes quedan en las PASO. Esperemos que las PASO sean con nuestro candidato Sergio Massa como uno de ellos. Mientras reflexionamos un poco sobre esto que acabo de leer y compartir con ustedes, vamos a escuchar un tema musical que nuestro operador ha elegido para el programa de hoy y yo seguiré compartiendo con ustedes algunas reflexiones que me han parecido oportunas de un libro que lleva por nombre. Esto que les acabo de leer es de Gustavo Campana. El libro se llama Néstor Kirchner, no les tengo miedo, un militante que respetó su pasado. Lo que voy a compartir luego son fragmentos de Peronismo y Socialismo, un libro de Juan José Hernández Arregui. Vamos a un tema musical y volvemos. Los animales queman, los carceleros la libertad, quema el olvido, quema la historia, quema el silencio, gritos del más allá, quema el cemento, tierra de los ancestros, quema el color del día, la oscuridad, el pasado, sueños en el presente, queman
los hombres, quema la humanidad. Queman ideas los fogoneros, queman palabras, queman verdad. Quema la historia, quema la sangre, quema el recuerdo de otro lugar. El fuego crece y crecerá y no nos deja respirar. El humo crece y crecerá, dejando huellas, bien y va. Los animales, queman los carceleros, la libertad, quema el olvido, quema la historia, quema el silencio, gritos del más allá, quema el cemento, tierra de los ancestros, quema el color del día, la oscuridad. Quema el pasado, sueños en el presente. Queman los hombres, quema la humanidad. Queman ideas los fogoneros, queman palabras, queman verdad. Quema la historia, quema la sangre, quema el recuerdo de otro lugar. El fuego crece y crecerá y no nos deja respirar. El humo crece y crecerá, dejando huellas, viene y va. Queman ideas los fogoneros, quema la historia, quema la sangre. El fuego crece y crecerá y no nos deja respirar. El humo crece y crecerá, dejando huellas, viene y va. Queman ideas los fogoneros, queman palabras, queman verdad. Quema la historia, quema la sangre, quema el recuerdo de otro lugar. El fuego crece y crecerá y no nos deja respirar. El humo crece y crecerá, dejando huellas, viene y va. Estamos sin resistencia, ya no somos indefensas. Acabamos de escuchar La Pira del grupo Tambatú Cumbia. Gracias por ponerlo, Guille. Buena elección, me gustó mucho el tema. Les decía que iba a compartir con ustedes algunos fragmentos de Peronismo y Socialismo de Juan José Hernández Arregui. Para quienes no lo conocen, porque seguramente la gente de mi generación lo conoce, pero a lo mejor tenemos oyentes más jóvenes que no oyeron hablar o no saben, o lo escucharon pero no saben muy bien quién es Juan José Hernández Arregui. Nació en Pergamino, en la provincia de Buenos Aires, el 29 de septiembre de 1913. En 1931 se afilió a la UCR irigoyenista y escribió en sus periódicos Debate, Doctrina Radical y La Libertad. En la década del 40 estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la ciudad de Córdoba, en la que tuvo como principal maestro al insigne Rodolfo Mondolfo. Se graduó en 1944 con diploma de honor y medalla de oro. En 1947 se produjo su acercamiento al peronismo de la mano de Arturo Jaureche, quien lo llevó a colaborar en el gobierno bonaerense. En 1948 comenzó su labor docente en la Universidad Nacional de La Plata y en la Facultad de Ciencias Económicas de Buenos Aires, hasta el golpe militar de 1955. En 1964 lanzó el movimiento Cóndor junto con otros intelectuales.
El 19 de octubre de 1972 sufrió un atentado político en su domicilio. En 1973 fue distinguido como profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires. En julio de 1974 dirigió la revista Peronismo y Liberación. Falleció el 22 de septiembre de 1974 en la ciudad de Mar del Plata. Voy a compartir parte del prólogo a la primera edición, que dice así: Peronismo y socialismo apareció en 1972 en Buenos Aires. Este libro aparece en circunstancias agitadas de la vida política argentina y tiene por finalidad esclarecer algunas cuestiones que interesan y dividen a los argentinos. No es un libro neutral. Por su misma naturaleza, el trabajo carece de pretensiones teóricas. En otras palabras, es un libro de divulgación. Y si bien este hecho reduce su valor, tal diferencia pretende ser compensada con la enumeración de datos de cuyo análisis de conjunto surgen en forma directa la realidad argentina e iberoamericana, la cuestión nacional y colonial, el examen del peronismo en su actual fase histórica, el papel de los sindicatos, el ejército y la clase media, y tanto en el destino del país y por tanto el destino del país mismo. Tales propósitos de divulgación, como queda dicho, me han decidido utilizar un lenguaje más bien periodístico, ajeno por completo a mis libros anteriores, cuidando no obstante en la medida de lo exigible, encuadrar los diversos temas abordados dentro de un nivel intelectual adecuado para quienes busquen una visión resumida de la realidad nacional. Dada su intención didáctica, las repeticiones comprobables a lo largo del texto, las reiteraciones de ciertos temas son deliberadas y responden justamente a esa orientación del libro. Por ser los aquí tratados problemas esencialmente políticos, merecerán rechazos y adhesiones inevitables. He creído un deber, de acuerdo a una norma en mí invariable, no velar los pensamientos, pues la misión de un escritor fiel a su país y a sus propias ideas rehuye por definición las posiciones ambiguas y cómodas del oportunismo. Por esta ruta me he propuesto alertar sobre los peligros que acechan a los trabajadores argentinos asediados en estos momentos críticos de la vida nacional por toda clase de falseamientos ideológicos que tratan de apartarlos de su misión histórica propia y de su grandiosa tarea en la lucha de la liberación nacional, en la cual la clase obrera juega un papel y jugará un papel protagónico con relación a la emancipación de la Argentina de tutelajes extranjeros. Creo necesario aclarar que en el año 1972 Perón estaba en el exilio desde 1955, o sea, hacía 17 años que Perón estaba fuera del país y que se comunicaba con la militancia mediante grabaciones que hacía llegar y que la militancia en la clandestinidad generalmente se reunía para escuchar estos mensajes y no perder la conexión con el peronismo, con el líder y con la esencia del peronismo, que es un poco de lo que trata este libro, ¿no es cierto?, de cuál es la esencia del peronismo, que hoy, a pesar de la palabra de Néstor Kirchner que dijo, nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio, hay muchos que por una cuestión cronológica, porque no han conocido a Perón o porque han nacido a la luz, a la política, ¿no es cierto?, a la luz del kirchnerismo, se definen como kirchneristas sin darse cuenta que el kirchnerismo es el peronismo de esta nueva época, ¿no es cierto? Por eso creo la necesidad
de compartir con ustedes estos pensamientos, estas reflexiones de quien fue Juan José Hernández Arregui y un gran analista de nuestra realidad. En esta introducción habla de colonialismo, de liberalismo nacional, de la crisis actual y de imperialismo y socialismo. Cuando dice crisis actual, obviamente es referida a la década del 70, ¿no es cierto? Dice así: nuestro tiempo es el más convulso de la historia universal. El malestar del presente engloba a todas las instituciones, altera las conciencias, solivianta a las clases sociales, incorpora a todos los países del orbe a una lucha que crea un sentimiento generalizado de crisis y revolución. Nada ni nadie escapa a esta perturbación de un mundo en situación de viraje. Los problemas de esta época, aunque vividos en forma individual, son objetivos y es imposible deshacerlos entre sí. Solo por abstracción, que es una forma de empobrecer la realidad histórica, podemos evaluarlos por separado. Como en todos los periodos de mudanza, el desorden ideológico, de creencias, de sentimientos, son los síntomas de un desarreglo que todos percibimos. En tiempos como este, la neutralidad es cobardía. En forma consciente o poco consciente, presentimos el atardecer de una civilización y que marchamos hacia un desenlace nuevo. Para muchos lo nuevo es lo desconocido y lo desconocido es miedo. Una transformación se acerca y abarca los espacios individuales y colectivos de la existencia. Tal crisis histórica imponente y trágica puede resumirse, aunque no agotarse, en algunos temas centrales. Primero, la declinación del imperialismo. Segundo, el colonialismo como hecho crucial del presente. Y tercero, la fractura en cadena de todas las instituciones, la Iglesia, la universidad, el ejército, con su conclusión, la desarticulación total de la vida histórica. Quiero decir algo al respecto. Esa mirada que tenía José Hernández Arregui en el momento de escribir este libro fue algo premonitorio, me parece a mí, humildemente lo digo, y creo que es un poco el preludio en esa época en Argentina se estaba viviendo un periodo en el que habían surgido organizaciones armadas como Montoneros y la supuesta lucha, ¿no es cierto?, por la liberación. Había muchos compañeros y compañeras que habían estado en la clandestinidad desde el derrocamiento del peronismo en 1955, y a partir de 1972 parece surgir una nueva efervescencia que presagia, digamos, lo que se estaba esperando era el regreso de Perón, que desde el año 55 que se fue al exilio, el pueblo esperaba que Perón regresara a la patria. Estuvo casi 18 años en el exilio, ¿no es cierto? Y cuando regresó ya estaba muy viejo, y si bien tuvo unos meses de gobierno luego de que Cámpora ganara en el año 1973, creo que si bien dejó una impronta muy importante, creo que lo más importante es lo que significó el peronismo desde la enseñanza de Perón con la Constitución de 1949, la justicia social y lo que pudo conseguir en esos 9 años de gobierno. Voy a compartir con ustedes algunos fragmentos de lo que pasaba en ese momento. Sigue diciendo Hernández Arregui: a estos temas vertebrales de nuestro tiempo se asocia en intrínseca conexión de sentido el destino de la Argentina,
de Iberoamérica, del llamado tercer mundo, y el avance de un orden mundial, el socialismo, que no es una utopía, sino un sistema que concierta a casi la mitad del mundo actual y que en tanto tránsito es la raíz de la conmoción que turba nuestra época, la más grandiosa de la humanidad. El poder del imperialismo se desmorona. Al capitalismo pertenecen aún nociones fuertes. Basta referirse a una de ellas para ubicarnos frente al imperialismo en general. Estados Unidos es la potencia representativa de ese orden mundial y por tanto patentiza la discusión misma de la cuestión colonial. Imperialismo y colonialismo son las dos fases del mismo fenómeno histórico. Estados Unidos no es una nación independiente ni en el plano económico, diplomático o militar. Su dominio tambalea. Esta crisis viene de atrás. 2 guerras mundiales, la Revolución Rusa de 1917, la China de 1949, el levantamiento del África Negra, las guerras de liberación en Asia, Corea, Argelia, Vietnam, Indonesia, el Medio Oriente, la Revolución Cubana, la inestabilidad de Japón, la propagación de los movimientos de liberación a Iberoamérica, el volcán, no el milagro, de Brasil, los ensayos militares o legales en Perú, Chile, Ecuador, el peronismo en la Argentina como movimiento revolucionario de masas, etc., son indicaciones de esa desintegración mundial. La crisis se ha desplazado a la periferia, al llamado tercer mundo. Como les recordaba a ustedes, Hernández Arregui escribió esto en el año 72 y muere en el 74. Cuando él escribe este libro, era evidente el rol de declinación que estaba teniendo en ese momento el imperialismo norteamericano, pero tenemos que decir que se fue recomponiendo, cosa que no pudo ver Hernández Arregui. Se fue recomponiendo, recordemos lo que pasó en el 73 en nuestro país, ¿no es cierto? Y cómo se fue articulando a nivel mundial un fortalecimiento de lo que significó este imperialismo, ¿no es cierto? Y que de repente de lo que significó en todo el planeta la recomposición de este imperialismo. Por eso es importante reconocer estas señales que se fueron dando en aquel momento, porque creo que es importante para las nuevas generaciones, las que no conocieron a Perón y las que no conocieron ese contexto, entender toda esa trama que hoy está representada en algunos personajes como los que se van a presentar en las elecciones, en las próximas elecciones, pero entre aquel momento y pasó una gran historia, ¿no es cierto? Una gran historia que algunos, como tienen menos de 30 años ahora y no han participado de esto que ha sucedido, creo que es el deber de mi generación. Yo soy de la generación del 50, o sea, tenía 20 años en los 70. Creo que es importante para estas nuevas generaciones que conozcan un poco de esa historia y que vean cuál es el peronismo y por qué se sigue reivindicando a este movimiento nacional y que surgió como revolucionario, y precisamente por eso luego se lo trató de ir vaciando de contenido. Vamos a ir a un nuevo tema musical y volvemos en un momento para seguir desandando estas diferentes nociones que estoy compartiendo
con ustedes en este momento para seguir adelante con el programa. Esto es No nos han vencido, mi nombre es Daniel Mojica. Somos los típicos joteros que curramos poco. Si en la jota hay cabrones, yo soy un cabrón más. Mamones no lo quieren cuando cogemos el micro. Si hace falta yo soy el don. Javier Ibarra es el que canta, así es como cuelga, rompiendo la mierda abajo. No tenemos miedo a ningún MC bastardo. Trae esa mierda pa' acá ya. Vengo del mejor grupo que parió una puta llamada España. Puta España, ok, me cago en el rey. Vivo en la montaña, bajo a la ciudad y que me encuentro. Maldad en los niños, hay 41 grados ahí fuera. No sé qué será, pero me da que es en la atmósfera y la peña no se entera. Si no hay justicia no hay paz y vuestro puto todo por la patria me hace vomitar. Escuchad, la ley subyuga, los pájaros se quieren fugar. No, los niños ya no juegan por jugar. No vengas aquí si eres militar, te vamos a debilitar, a quitar las ganas de gritar. Trae ese ron, es la canción de los que saben que el dinero es la condena del hombre. En nombre de la muerte vino el hambre y se llevó a 3 niños. Y no eran los nietos del rey. Yo estoy más guapo callado. ¿Vas a venir a callarme tú con terrorismo de estado? Te di permiso para fabricar bombas con mis impuestos. No, pues entonces no lo llames democracia. No hay justicia si la guerra está justificada. Bajo el signo de la fábula crucificada, bajo la cruz justifican genocidio y con la cruz golpean hasta el homicidio. No es por Dios, es por el monopolio del petróleo. Dios no tiene odio, coño. No es por las víctimas, más víctimas. No resucitarán vuestras víctimas. Y así va la historia de vuestra gloria es escoria. Tiranos en Europa, América, África, Asia y Oceanía. Tenemos miedo a vuestra sangre fría. No es un mensaje, es un insulto. Todos somos adultos. No, yo no soy uno más en el bulto. Yo estoy jodido porque no puedo esconderme y solo puedo beber. Trae ese ron, joder, trae ese ron. Trae ese ron de vuelta acá, ese ron, trae ese ron de vuelta acá, ese ron, trae ese ron de vuelta acá, ese ron, pásate ese maca, pásate ese maca. Trae ese ron de vuelta acá, ese ron, trae ese ron de vuelta acá, ese ron, trae ese ron de vuelta acá, ese ron, pásate ese maca. Cada vez más sordo, cada vez más loco. Tampoco estoy roto, pero por poco. Cada vez más solo y cada vez más triste. Cada vez más cadáver, ¿quién coño resiste? Trae ese ron, es la canción de los alcohólicos por desamor que viven soñando, viven cantando. Yo estoy entrenando estos versos perfectos que he estado pensando. Harto de tanto falso, dando saltos, lanzo hardcore, basto en párrafos largos. ¿Tú quieres ser un MC? Te doy mucho trabajo, haz balance, chimpancé, no estoy a tu alcance. Te matarán las llamaradas, camarada, para nada pararás la ráfaga que te lanza la cara. Nada que ver con Chayanne, mis palabras estallan. Cuando yo sueno, críticos y fans callan, se rayan. Saludos desde el lodo, ni por todo el oro del globo vendo mi método, yo solo jodo. Rimas en ritmos, coño, defiendo mi apodo y el de mi grupo, por eso ocupo un puesto en tu lórogo. Mi flow es barroco, exagerado, nunca lo loco. Cheque, yo rompo todo lo que toco y así toqué tu orgullo. Y así concluyó el murmullo desde que mi rap destructor fluyó. Es mi ejercicio, una virtud y un vicio. Son gajes del oficio, cuando fans me sacan de quicio. No soy John Bon Jovi, sueno bastante más heavy que Sid Freddy. La pregunta es, ¿para qué cantáis si no sentís? Putas del rap a mí sí, putas del pop a mí sí. Debéis ir de trippy. Entiendo a los que me rechazan, hay otros que me abrazan y otros me llaman y me amenazan. Si no brillo yo, brilla mi ausencia. No me odiáis a mí, odiáis a vuestra impotencia. Solo por sacar un disco ya soy una estrella. Igual eres tú el gilipollas. Trae esa botella, trae el ron. Trae ese ron de vuelta acá, ese ron, trae ese ron de vuelta acá, ese ron, trae ese ron de vuelta acá, ese ron, pásate ese maca, pásate ese maca. Trae ese ron de vuelta acá, ese ron, trae ese ron de vuelta acá, ese ron, trae ese ron de vuelta acá, ese ron, pásate ese maca. Escupo este barro sobre una instrumental de la R. Peña haciendo mierda, pam sin mierda. Y son juguetones como Ken. Toda esa mierda ahí fuera. Me clavo las espinas de las cosas que piso. Mi nombre es Javi, pero tú, diosa, tú puedes llamarme Dioniso. Besarme sin permiso, secarme el sudor sin prisa. Y sin promiso dedicarme una sonrisa. Trae ese ron, es la canción. Casey Joe es el artista, nena, pásate ese maca. Yo vivo como si la muerte no existiera. Nada quiero, nada espero, nada llevo.
llega. Recuerda, duermo en tu tejado. Cada vez que sueno en tu cadena resucito. Es mucho más que un rito en la rutina de los celos de tu novio en cada esquina vigilándote. Tus padres, los amigos, las amigas. Vive la utopía. Nada es lógico. Un sueño cada día no es algo paradójico. Estudié filosofía en Cami, en Further First y en el tremendo Menda. Nena, ya te dejaré una cinta. Recomiendo a Da Vinci y a DiCaprio. Saben mejor los labios de los sabios y saben más. A mí las fiestas me deprimen, y más cuando chavalas desalmadas deciden cometer su crimen conmigo. ¿Qué coño le echo yo a tu ombligo? Prometo una resaca de champán y ser un buen amigo. Mal marido, no son latidos, son alaridos. No, tomo ácidos, pero en mi almohada se oyen ruidos. Son canciones inolvidables, no soy Lucho Gatica. Conozco los caprichos de la métrica y así se explica que una voz sea fantástica y mi técnica ebria resulte drástica en tu espástica. Yo soy inteligente, mi suegro dijo, me alegro por tu cerebro, pero ¿dónde está la pasta? Buscando ayuda en un bolsillo me encontré un agujero y me cabía un dedo y dos y me rasqué los huevos. Me casco pajas haciendo memoria, igual que tú, solo una embolia podrá separarnos y esa es mi cruz. Necesito organizar todo esto, no es excusa, pero está escrito sin musa. Es demasiado vértigo para un tímido subir tu libido. Soy un vividor inofensivo sin líquido, por eso te lo pido por favor y con motivos, hasta 6 veces en el estribillo. Trae ese ron de vuelta acá, ese ron de vuelta acá, ese ron de vuelta acá, ese ron, pásate ese maca, trae ese ron de vuelta acá, ese ron de vuelta acá, ese ron de vuelta acá, ese ron, pásate ese maca. Si hacemos bombo clap, ya sabes de lo que estoy hablando. La J es la J. La peña andando por ahí, ¿dónde están los colegas? Bien. Sabes, mucha peña igual no sabe dónde va, pero lo tienen todo ya pensado. No viene la luz, pero lo ven otra cosa. Bien. Noticias. Economía. ANSES incorporó a docentes secundarios mendocinos al régimen jubilatorio de frontera. De esta manera, los docentes de Uspallata y Malargüe, que posean 25 años de servicios, pueden tramitar su jubilación en las oficinas de ANSES de la provincia. La directora ejecutiva del organismo, Fernanda Raberta, sostuvo que es un orgullo saldar esta deuda con los docentes secundarios y equiparar un derecho que tenían los docentes de nivel inicial y primario. Sociedad. Mañana se celebra el Día del Bibliotecario y la Bibliotecaria y desde el sector apuestan a consolidar nuevos proyectos. Este miércoles, desde la Biblioteca del Congreso y la Asociación Bibliotecarios Graduados de la República Argentina, habrá una serie de anuncios sobre la actividad. El director coordinador general de la Biblioteca del Congreso de la Nación, Alejandro Santa, remarcó que en coincidencia, esta semana también se cumplieron en Paraná 500.000 kilómetros del proyecto de la Biblioteca Móvil del Congreso de la Nación. Va a ser un momento de paréntesis para ponernos contentos por estos logros. Y digo logros porque no vamos a anunciar ningún proyecto faraónico a futuro, sino que vamos a consolidar los proyectos que desde el sector bibliotecario estamos llevando adelante. Esperamos que estén todos presentes en nuestro espacio cultural, en el Auditorio Leonardo Fabio, a las 12 del día miércoles 13, y nos pueden seguir por streaming en nuestra dirección de YouTube. Más información en telam.com.ar. Cambiale la yerba al mate. Enseguida volvemos. Comienzo de espacio publicitario. De chico, supe que no era hijo biológico de quienes me criaron. Durante años no hice nada con eso. Ya de grande, Vanina, mi compañera, me dijo que podía ser hijo de desaparecidos. Pero algo me frenaba. La culpa, el miedo. Luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sin resolver. Y me animé a dar el paso. Anímate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias. Odontóloga Adriana Ancarola. Conoce nuestro consultorio en Congreso. Por turnos y consultas, búscanos en Instagram. @odontóloga.ancarola. No descuides la salud de tu boca. Adriana Ancarola.
pasión por devolver sonrisas. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar. Sumate a la programación de Radio con Aguante. Distintas piezas de realidad conforman este proyecto colectivo de comunicación. Vos también podés ser parte. Entrá en www.radioconaguante.com.ar para recibir más información. Tu proyecto necesita aire. Cadero promueve la erradicación de las violencias en línea o digital en todas sus formas. La violencia digital contra mujeres y niñas o jóvenes es cualquier acto de violencia cometido, asistido o agravado por el uso de la tecnología, de la información y de las comunicaciones por Internet y medios electrónicos. La violencia en línea puede incluir ciberacoso. Consiste en el envío de mensajes intimidatorios o amenazantes. Sexting, en el envío de mensajes o fotos de contenido explícito sin contar con la autorización de la persona destinataria. O el doxing, la publicación de información privada o identificativa sobre la víctima. Digamos no a cualquier forma de violencia. Comunícate al 144 durante las 24 horas, los 365 días del año. Es anónima, gratuita y nacional. Este es un mensaje de Cadero, Cámara Argentina de Radios Online. En Sol Mercurio Astrología, investigamos las energías disponibles para lograr procesos de autoconocimiento. ¿Estás con ganas de buscarte? Cartas natales, cursos y tips para comprenderte mejor. @sol.mercurio.astrología. Enfócate en vos. Luces tenues, un buen trago y la mejor compañía. La atmósfera indicada para que se geste la música. Indirecta, tu camino al indie. Todos los martes y viernes de 20 a 22. Por Radio con Aguante. Bienvenidos y bienvenidas a Nuestra América, Centro Cultural. Vení a conocer diversos talleres artísticos, aprendé idiomas y bailá en las peñas compañeras. Estamos en el barrio porteño de Almagro, Perón 3390, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vení, conocenos, conocete. Nuestra América. Sentate, relájate y escuchá. Continuamos. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando No nos han vencido. Ajá. Entiende, lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Muy bien. Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de lo que acababa de compartir con ustedes del libro de José Hernández Alegre, El socialismo, cuando él en este libro escrito en 1972 dice que Perdón, acá me dice que tengo el retorno alto, así que voy a ver si puedo solucionar la manera. Vamos a ver. Solucionada.
Muy bien. Estamos compartiendo un libro de José Hernández Arregui que se llama Peronismo y Socialismo, y en él, que fue escrito en el año 72, anuncia que el imperialismo o el Estados Unidos, digamos que es el representante del imperialismo aquí en nuestra América y en el planeta, estaba perdiendo fuerza o estaba de alguna manera declinando. Pero ¿qué pasó? Consciente de esa declinación que estaba teniendo, se fortaleció y comenzó a extender sus tentáculos a nivel planetario, y de alguna manera aquí, luego del gobierno en el que fallece Perón, luego del 73, Perón en el 74 fallece, sigue gobernando María Estela Martínez de Perón y se produce un golpe de Estado que entrona a la dictadura. Para volver a reponer. Y por eso quiero compartir con ustedes una nota que salió en el diario Página 12 de hoy para que vean cómo se vincula una cosa con la otra. Los orígenes del plan de impunidad que retoma Victoria Villarruel, que es la candidata a vicepresidente de Javier Milei. Dice, cómo los genocidas idearon voltear las causas por crímenes de la dictadura. Página 12, esta nota la escribe Luciana Bertolia. Página 12 accedió a una propuesta hecha en septiembre del 2004 por quien fue el mandamás de la inteligencia dictatorial, o sea, de aquel gobierno genocida del 76, Carlos Alberto Martínez, gran general también, en la que sugiere armar causas contra los militantes de los 70 para forzar una amnistía general que favoreciera a los militares. En ese contexto se conformó el grupo de Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidente de La Libertad Avanza, que ahora se posiciona en la escena política con la misma propuesta. La nota dice así: corría el año 2004 y el general de brigada retirado Carlos Alberto Martínez sintió que la situación no daba para más. Se estaban reabriendo causas por crímenes cometidos durante la dictadura y empezaban a producirse detenciones de sus camaradas. Martínez, que llevaba ya 2 décadas fuera del ejército, se sentó frente a la computadora y escribió una propuesta que consistía en hacer tantas denuncias contra militantes de los años 70 como fueran posibles hasta llegar a una situación de empate que solo admitiera como salida posible una amnistía general, o sea, para los militantes políticos que habían sido perseguidos y encarcelados, los sobrevivientes, y la dictadura genocida que los fusiló, los torturó y algunos los dejó sobrevivir. Para antiguos integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y para quienes habían sido parte de las organizaciones político-militares de izquierda. La iniciativa se basaba en buscar que los familiares de quienes habían muerto en cruentos atentados terroristas se presentaran ante la justicia. La oficialidad superior se ocuparía de darle fundamentos y abogados. En casi 20 años esta estrategia no había tenido tanta centralidad como la que adquirió durante la semana pasada, cuando Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidenta de Javier Milei, a quien no le constan los crímenes de la última dictadura, protagonizó un acto en la legislatura porteña con quienes definió como víctimas del terrorismo. Posiblemente por su especialidad, el general Martínez siempre pasó inadvertido, pero es un engranaje clave del genocidio. Martínez estaba convencido de la lucha antisubversiva,
tanto que había hecho saber a las autoridades del ejército que él no autorizaba a ser canjeado si era secuestrado por alguna organización armada. Durante 1976 y 1977 estuvo a cargo de la Jefatura 2 de Inteligencia del Ejército. En enero de 1978 desembarcó como director de la Secretaría de Inteligencia del Estado, CIDE, y se quedó hasta el fin de la dictadura, pese a que durante la Guerra de Malvinas protestó porque nadie le había informado que se preparaba el desembarco. El juicio a las juntas lo enfureció. Solía acudir a las actividades de familiares y amigos de muertos por la subversión, FAMUS, que fue hegemónica en la postdictadura. Martínez estaba convencido de que había que responder con organización a los intentos por juzgar sus crímenes. En 1989 tuvo su oportunidad de volver a la actividad al asumir al frente de la CIDE. Juan Bautista Tata Joffre lo rescató del ostracismo y lo puso a dirigir la Escuela Nacional de Inteligencia. Martínez pegó el portazo, indignado porque los indultos de Carlos Menem no habían sido tan abarcativos como él esperaba, según consigna el periodista Gerardo Chaun en su libro CIDE, la Argentina. Sigo leyendo la nota de página 12 de hoy. Martínez nunca abandonó las mañas. 2 días después de que el juez Gabriel Cavallo declarara la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y evidencia de vida en marzo del 2001, le escribió al dictador Jorge Rafael Videla, de quien había sido uno de sus asesores más cercanos. El Pelusa, como lo conocían en el ejército, estallaba de ira porque creía que habían perdido la batalla comunicacional. El dictador estaba por entonces en prisión domiciliaria por la causa de robo de bebés. Había recibido el año 2000 con una carta abierta en la que extendía sus deseos de tener una Argentina grande, reconciliada y en paz. En marzo del 2001, los periodistas María Seoane y Vicente Muleiro habían publicado El Dictador, que se convirtió en un fenómeno de venta. Entre los jerarcas de la dictadura empezó a correr un rumor. Videla había escrito sus memorias y pensaba hacerlas públicas cuando muriera. Martínez estaba interesado en que Videla hablara y refutara lo que él consideraba una leyenda negra sobre la dictadura. La propuesta. El 25 de septiembre de 2004, Martínez le entregó en mano al general de brigada retirado Augusto Alemansor su propuesta sobre cómo encarar la nueva etapa. Alemansor era para entonces presidente del Foro de Generales Retirados, FGR, creado hacia finales de 1996 y que también integraba el ex hombre fuerte de la inteligencia de la dictadura. Martínez partía del diagnóstico de que solo el personal retirado de las más altas jerarquías podría dar una respuesta a las detenciones de camaradas que empezaba a producirse. No esperaba nada del Ministerio de Defensa porque era parte del Poder Ejecutivo, empeñado en profundizar los desencuentros y los enfrentamientos. El fin último de Martínez era llegar a la aprobación de una amnistía general. Él estaba particularmente interesado en un proyecto de ley que había presentado ese año el ex ministro dualdista Jorge Banos, pero para llegar a la amnistía necesitaba una situación de empate entre las denuncias que habría contra militares y las que podrían abrirse contra militantes. Dado que difícilmente pueda lograrse que instituciones oficiales, entre ellas las Fuerzas Armadas de Seguridad y policiales, destinatarias de cruentos atentados terroristas, denuncien como entidades damnificadas esos actos terroristas y a sus autores pidiendo que los esfuerzos deberían orientarse a lograr que sean los particulares damnificados en número considerable
y deseablemente agrupados quienes sustancien las acciones legales apropiadas, sugirió Martínez. Localizar a numerosos particulares damnificados, en su mayoría deudos. Fundamentar las denuncias para implicar a los integrantes de organizaciones político-militares. Como iba a demandar la intervención de asesoramientos legales de mejor nivel, deberá definirse si es necesario algún tipo de recurso financiero. Lograr que los particulares damnificados consientan su presentación. Para ello será necesario una bien programada acción psicológica para clarificar la opinión pública, como para motivar a los particulares damnificados. Y dar relevancia a las conmemoraciones de los eventos principales de la agresión terrorista y enfocarse en las acciones comunicacionales. Martínez decía que otros ya estaban dedicados a esas tareas. Existen grupos liderados por oficiales superiores que están trabajando en temas conexos con lo expuesto. Él mismo había intercambiado impresiones con un subordinado, Jorge Norberto Apa, otro ex integrante de la jefatura de inteligencia, que le sugirió que los distintos grupos que se conformaran tomaran cada uno algún caso y que la oficialidad aportara recursos a cada uno. Dada la trascendencia que pueden tener este tipo de acciones en la búsqueda de una solución definitiva, tanto para los procedimientos de nuestros camaradas detenidos, como para que prevalezca la verdad completa de la guerra desatada por la agresión terrorista, creo que el FGR no debiera quedar al margen, sino que debería jugar un rol acorde con su importante representatividad. Reclamó Martín, a quien el juez Daniel Rafeca procesó por 1.193 secuestros, 700 casos de tortura y 151 homicidios, pero murió antes de ser juzgado. Pasar a la ofensiva. El 24 de marzo del 2004, Néstor Kirchner quiso colgar los cuadros de los dictadores del Colegio Militar de la Nación y protagonizó un acto en la Escuela de Mecánica de la Armada, ESMA, a través del cual se materializaba la salida de la Marina y el puntapié inicial para la información de un espacio de memoria, la conformación de un espacio de memoria. Como consigna el periodista Germán Ferrari en Símbolos y Fantasmas, Arturo Larrabure afirmó públicamente que esos hechos lo determinaron a volver a denunciar el secuestro de su padre, Argentino Larrabure, por cuya muerte responsabiliza al ERP, Ejército Revolucionario del Perú. Para esos años se conformaron distintas organizaciones como la Comisión de Homenaje Permanente a los Muertos por la Subversión, la Asociación de Víctimas del Terrorismo en la Argentina y la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo en la Argentina, AFAVITA. El organismo que mejor cumplió con la consigna de reunir a deudos y abogados fue el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, CELTIF, que se conformó en 2006, pero recién se inscribió formalmente en mayo del 2008. Así que todo esto tiene que ver con el reposicionamiento que querían sostener los militares para mantener la memoria de lo que ellos llamaban, ¿no es cierto?, el ataque terrorista, que no fue tan sostenido. Vamos a hacer un alto en esta crónica para no aburrir a la audiencia. Vamos a escuchar unos audios muy interesantes que nos mandó Néstor Rebecki y que realmente
son muy significativos porque aportan mucho a la lógica política de la que estamos hablando. Así que le vamos a pedir a nuestro operador para ver si nos puede tener en línea para que los escuche y luego comentemos. La necesidad de un pueblo alerta. Hay personas que observan la regla del honor como quien observa las estrellas, desde muy lejos. Víctor Hugo, Los Miserables. El día 1 de este mes se cumplió un año del atentado a Cristina. Ese día recorrí, entre otros portales, el portal de Infobae, y como era previsible, no había mención alguna al hecho. En las calles se vieron carteles de la Cámpora que recordaba el atentado y hacían mención a la impunidad. Se realizaron manifestaciones de repudio, pero de manera aislada. Algunos dirigentes y periodistas, supuestamente propios, que piden que Cristina hable, no tuvieron el coraje para hacer un acto importante al cumplirse un año del intento del magnicidio. Los que cantaban "Si la tocan a Cristina", no se sabe bien por dónde andan. Al atentado no lo desinflaron únicamente los medios hegemónicos y las derechas extremas. Lo están pulverizando algunos que aparecen como compañeros, entre los cuales se encuentran tanto políticos como sindicalistas. Juegan a la ruleta poniendo las mismas cantidades de fichas en los dos colores, 100 al negro, 100 al colorado. No ganan, no pierden. Lo que más les interesa es que se les garantice conservar el poder que detentan. Algunos ya están demostrando cierto acercamiento a Javier Milei y se prestan a operaciones que tienden a posicionarlo mejor de lo que puede estar. Son ejemplo de ellos el gobernador santafesino Omar Perotti y el sindicalista Gerardo Martínez. En realidad, no tendríamos por qué extrañarnos. Perotti apareció en una lista de políticos beneficiados por la CIA a través de su fundación RAP, fundación que a su vez depende de la NET, organización madre encargada de financiar distintos golpes de Estado en Latinoamérica. Lo que acabo de decir no fue informado por una agencia clandestina de noticias. Lo peor es que fue dicho en el programa ADN de Formosa y a su vez levantado por la CAPAC, sin ningún tipo de repercusión. Según informa la CAPAC, Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba, la CIA tiene 160 legisladores y funcionarios a sueldo en la Argentina. Destina $380 millones anuales a esta estructura comandada por Alan Clatterbeck, que pertenece a la CIA, colaborador de Carlos Menem y de Patricia Bullrich, socio de la consultora Poliarquía y responsable de la formación de los cuadros de Cambiemos, aunque el poder real de la Embajada de Estados Unidos atraviesa prácticamente todas las estructuras partidarias con presencia institucional. La Fundación Red de Acción Política, RAP, tiene como objetivo fundamental ocupar espacios de poder para transformar el país en función de valores y conductas compartidas, según recoge el informe elaborado por ADN, conducido por Alejandro Krivitsky. Esto constituye una muestra de cómo es la colonización del poder en la Argentina, de cómo la CIA a cara descubierta opera con fundaciones que son sus fachadas, cómo capta según sus perfiles a políticos, periodistas y jueces para dominarnos. Para más información pueden consultar el portal de CAPAC de 11 de julio de este año.
La nota se titula Los 160 políticos argentinos a sueldo de la CIA. Se van a encontrar con personalidades previsibles y otras que seguramente les costará creer que estén involucradas. Es más, hay algunas personas que de manera personal me resisto a aceptar que pertenezcan a esta red de cipallismo. Pero como alguien puede dudar de la fuente de información por su relación con Cuba, para el caso de Gerardo Martínez voy a tomar como fuente a Clarín. Con el título Gerardo Martínez, el oscuro pasado del jefe de la UOCRA durante la dictadura, se sintetiza en el copete que es jefe del gremio desde 1990, pero nunca trabajó en la construcción, fue hombre de confianza del coronel Coria, represor de la dictadura. Sus vínculos con el batallón 601 y la protección gubernamental. Transcribo solo unos pasajes de la nota. Dice: fue una mañana de 1978, en pleno genocidio, cuando Gerardo Alberto Martínez fue presentado al teniente coronel Pedro Armando Coria en la oficina del primer piso de la sede de la UOCRA, intervenida por la dictadura militar. Este muchacho es de confianza, dijo Segura, del gremio de la carne que lo había acercado. Ese encuentro cambiaría su vida. Hasta entonces, con 22 años, Gerardo Martínez nunca había trabajado de albañil, ni lo haría jamás, pero no se movería de la UOCRA por el resto de su vida. El interventor tenía otros antecedentes. Hombre de infantería al servicio del primer cuerpo de ejército, había sido subordinado del general Agdel Vilas para la represión militar en el operativo Independencia en Tucumán. El coronel Coria había llegado al gremio a cortar cabezas. Su proyecto, en realidad el de la dictadura, era agenciarse del dinero de las obras sociales y formar un sindicato que le respondiera. Rogelio Papaño, titular de la UOCRA hasta el golpe de Estado de 1976, estaba encarcelado en un barco junto a otros peronistas de primera línea. Coria buscaba reducir a los disidentes de las líneas intermedias y formar dirigentes afines que mantuvieran la relación con los trabajadores y llevaran a cabo el proyecto militar dentro del sindicalismo que conducía al ejército. Todos los interventores gremiales eran de esa fuerza. En ese marco se inscribe la vinculación de Gerardo Martínez con la UOCRA en 1978. Para los colaboradores gremiales que habían respondido a Papaño durante el 73-76 y se mantuvieron en el gremio, Martínez no era bien visto porque era un hombre de la intervención militar. En forma paralela a sus actividades en la UOCRA, Martínez formaba parte del batallón de inteligencia 601 como personal civil de inteligencia. La información que brindó el ejército indica que prestó servicios a esa dependencia militar entre el 1 de marzo de 1982 y el 31 de diciembre de 1983. En una sentencia judicial, el juez federal Ariel Lijo consideró al 601 como un engranaje de relevancia para el accionar de la dictadura y la concreción de crímenes de lesa humanidad. Paso directamente al cierre de la nota. Dice: quizás algún día le informe a la justicia cuál fue su tarea en la inteligencia militar, quién lo reclutó, cuál era la naturaleza de sus informes a la dictadura y a quién reportaban el batallón 601 durante el genocidio. Quizá lo haga. En la solicitada publicado bajo su firma en página 12 el año pasado, Gerardo Martínez reivindicó el camino de la memoria, la verdad y la justicia. Ahora, además de reivindicarlo, tiene la oportunidad de recorrerlo.
Fin de la nota. No sé qué pensará usted que está escuchando este programa, pero para mí agarró por otros senderos, los mismos que recorre la candidata a vicepresidenta por Javier Milei, Victoria Villarruel. La nota de la que leí algunos fragmentos es del 4 de febrero de 2012 y tiene una actualización del 8 de diciembre del 16. Como dije anteriormente, apareció en el diario Clarín bajo el título Gerardo Martínez, el oscuro pasado del jefe de la UOCRA durante la dictadura. En una entrevista del sábado pasado en el portal Infobae, que amerita ser leída, cuando lo consultan por la reunión que mantuvo con Milei, más allá de ver buenas intenciones en dicho candidato, Martínez afirma que va a votar a Massa. Dice el cronista, dejando aflorar su gorilismo antisindical, que el principal dirigente de la UOCRA forma parte del grupo de los gordos, integrados por dirigentes que se caracterizan por haber tenido una buena relación con los gobiernos de cualquier signo político. Y tan equivocado no está. Los jóvenes no solo no se ven reflejados en los políticos, sino tampoco en los dirigentes sindicales rufianes. Me olvidaba, otro que aparece coqueteando con Milei es Luis Barrionuevo. Cuando uno lee sus declaraciones, parece que nada tiene que ver con todo esto. No mencioné a los empresarios. No quedan dudas que las clases dominantes, como dijera Rodolfo Walsh, son los dueños de todas las cosas. Pueden boicotear medidas del gobierno con total impunidad. Son los miserables que observan las reglas del honor desde muy lejos. Son los que también juegan a la ruleta apostando a los dos colores, pero poniendo distinta cantidad de fichas. Proyectan el devenir y ya tienen en el horizonte previsible no solo a Milei, sino también a Melconian. Perón, Evita y otros para el cierre. El movimiento tiene enemigos de afuera y enemigos de adentro, dijo el general. Quien no lucha contra el enemigo ni por la causa del pueblo es un traidor. Quien lucha contra el enemigo y por la causa del pueblo es un compañero. Y quien lucha contra un compañero es un enemigo o un traidor. Evita, por su parte, al término de su discurso del 1 de mayo de 1952, dejó el siguiente mensaje a los compañeros. Compañeros, quiero darles un mensaje, que estén alertas. El enemigo acecha, no perdona jamás que un argentino, que un hombre de bien, el general Perón, esté trabajando por el bienestar de su pueblo y por la grandeza de la patria. Los vendepatrias de dentro, que se venden por 4 monedas, están también en acecho para dar el golpe en cualquier momento. Pero nosotros somos el pueblo, y yo sé que, estando el pueblo alerta, somos invencibles porque somos la patria misma. Como dijo Cook, en un país colonial, las oligarquías son siempre dueñas de los diccionarios. Adscribo las palabras finales de la nota de la CAPAC. Sin descolonización no hay solución. Podemos decir con legítimo orgullo que trabajando juntos hemos construido sobre la vieja Argentina, injusta, vendida y traicionada, esta nueva Argentina, justa, libre y soberana. Daniel Mujica, no nos han vencido.
Acabamos de escuchar a Néstor Lorenzo, excelentes audios que él siempre envía y nos mantiene actualizados en la información. Nombró a personajes que nosotros estábamos revisitando, como Milei, como Villarruel, y los servicios de inteligencia de Estados Unidos que infiltran a los servicios de inteligencia de la Argentina. O van socavando conciencias para hacerlas que colaboren. Sigo con la nota porque tiene que ver con lo que estábamos escuchando, porque hay puntos de contacto con lo que estábamos escuchando recién al respecto. El organismo que mejor cumplió con la consigna de reunir a deudos y abogados de las víctimas de la dictadura fue el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, CELTIV, que se conformó en el 2006, pero recién se inscribió formalmente en mayo del 2008. Su referente máxima es Victoria Villarruel, una abogada que se había recibido 3 años antes, pero que tenía una trayectoria en los grupos pro-militares. Villarruel integró Jóvenes por la Verdad, conformado en 2003, y que entre otras actividades procuraba llevar solidaridad a los genocidas presos. Allí juntaban cartas para Ricardo Cavallo mientras estaba detenido en España. Para esa época Villarruel empezó a coordinar visitas a Videla, con quien Martínez mantenía contacto. Según el mayor retirado Pedro Mercado, marido de Cecilia Pando, él llegó a conocer al dictador a través de Villarruel. La abogada, como reconoció en un juicio en Tucumán, también integró la Asociación Unidad Argentina, AUNAR, conformada en 1993 por militares que habían Su máximo exponente fue Fernando Ezequiel Bertlesten, ex director de inteligencia en el Comando de Institutos Militares con asiento en Campo de Mayo y último jefe de la policía bonaerense durante la dictadura. AUNAR se sumó formalmente al CELTIV a través del mayor retirado Jorge Alberto Scrigna, su presidente, según surge de la escritura a la que tuvo acceso este diario, página 12. El CELTIV también se conformó con abogados ligados al colegio de la calle Montevideo, reconocido reducto del conservadurismo y del establishment porteño, como informó el periodista Ari Lijalar en El Destape. Entre otros, fundaron el CELTIV su ex presidente Máximo Fonrush, el ex consejero Alejandro Farjosi, Javier Vigo Leguizamón, Carlos Monfroni, que escribió un libro con Villarruel y fue funcionario de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, y Jorge Pérez Alati, socio en el estudio que supieron montar Mariano Grondona hijo y el heredero de José Martínez de Hoz, ministro de Economía de Videla. En la conformación original aparecen también los abogados Horacio Adolfo García Belsunce, padre de María Marta García Belsunce, asesinada en 2002 en el country en el que vivía, y muchos años antes integrante del grupo Ascuélaga, que le daba sustento ideológico a la dictadura, y Eugenio Carlos José Aramburu, hijo del dictador ejecutado por Montoneros en 1970. Desde su creación, el CELTIV presentó pocos casos ante la justicia. La organización que lidera Villarruel se introdujo como amicus curiae, amigo del tribunal, en 2 causas emblemáticas, la de la muerte de Larrabure, que todas las instancias negaron que se tratara del caso de lesa humanidad,
y que espere la resolución de la Corte, donde estuvo a punto de salir el año pasado, pero retrocedió sorpresivamente, y la de la bomba en Coordinación Federal, donde funcionaba un centro clandestino y operaban los agentes de inteligencia de la Policía Federal Argentina. Durante su declaración en el juicio por el operativo Independencia, Villarruel balbuceó una explicación cuando el fiscal Agustín Chit le preguntó por qué nos habíamos presentado en los años 80 y sí, recién a partir del reimpulso del proceso de justicia, por ejemplo. Lo que no se conocía hasta ahora eran los pormenores de la estrategia para llevar estos casos a los tribunales, diseñada desde lo más alto de las jerarquías de la última dictadura. Una estrategia que adquiere mayor relevancia después de que Villarruel reclamara en la legislatura porteña que los militantes de los 70 dejen de ser protegidos con la impunidad de la que gozan hasta el momento. Creo esto viene a cuenta de que hay un hilo conductor en todo lo que estábamos conversando en el programa de hoy y que estábamos compartiendo con nuestra audiencia. Para finalizar, podemos volver al libro de Juan José Hernández Arregui, que dice: un manto grasiento de mentiras cubre a la llamada civilización occidental y cristiana. Las mismas informaciones, los mismos alimentos periodísticos, científicamente orquestados por un puñado de agencias noticiosas, en su mayoría norteamericanas, cualquier parecido con la actualidad actual no es mera coincidencia, son los megáfonos monstruosos de los trusts mundiales que dirigen la economía internacional y congelan la opinión pública en una visión aberrante de la vida. Esta información cotidiana que reciben millones de seres no es más que la pantalla deformante del mundo real interpuesto por los monopolios. El imperialismo económico aparea el imperialismo cultural. El 90% de las noticias políticas, financieras, artísticas, historietas para niños y adultos son acaparadas por 10 agencias noticiosas de ilimitado poder difusor, a las que deben sumarse las estadísticas y estudios especializados, no siempre falsos pero incompletos, y dirigidos a desfigurar la realidad. Estas agencias noticiosas y organizaciones como la CEPAL, UNESCO, etc., fiscalizadas por los monopolios, son fábricas de narcóticos ideológicos, de mercaderías mentales que atrofian en el infantilismo cultural o en la verdad a medias a millones de seres en las metrópolis y en las colonias. Nadie está totalmente inmunizado contra esta urdimbre de la propaganda capitalista, de estas invasiones mentales del imperialismo, de esta idiotización pedagógica concentrada que las grandes usinas psicológicas manipulan a fin de inducir a los habitantes de las metrópolis al optimismo más trivial y a las colonias a mirar lo propio con ojos extranjeros, o sea, con optimismo importado. La propaganda, que es la segunda naturaleza del colonizado, armada por las vías entrelazadas del cine, la TV, la radio, los avisos comerciales, etc. En las colonias, la realidad social está maquillada. Se imita a las metrópolis productoras de venenos culturales, tanto como de artículos de mercado. Se calcan las modas extranjeras, se leen autores extranjeros, todo es comercializado. La putrefacción de la cultura de las metrópolis, el hipismo, la homosexualidad, los crímenes orgiásticos de Charles Manson, son exportados, lo mismo que los vicios de la burguesía europea o norteamericana, expuestos como formas permanentes de la vida y no como lo que son, frutos apestosos de una sociedad en descomposición. Bueno, un poco para ir concluyendo, tiene que ver esto que comentábamos del libro de José Hernández Arregui, Peronismo y Socialismo, donde habla de la estructura mafiosa del sistema de poder, tiene que ver con lo que comentaba
Néstor Rebecki en sus audios, y que cierra de alguna manera con todo lo que está atravesando nuestra realidad y que estamos tratando de ver de qué manera podemos vencer a las fuerzas de la oscuridad, como sería el personaje Javier Milei y Victoria Villarruel, que tuvo y tiene amplia participación en los círculos que formaron los genocidas de 1976 y ahora reaparece siendo candidata a vicepresidente por el partido La Libertad Avanza. Creo que la historia se va escribiendo de manera simultánea, tanto en el presente que estamos viviendo, como en esos nexos que lo unen al pasado reciente y al pasado un poco más lejano, porque como decíamos al principio, esto que estamos atravesando ahora tiene su origen primigenio en el derrocamiento de Perón allá en 1955 y en la construcción que se fue dando a partir de 1955, el golpe que derrocó a Perón, en 1966 el golpe de Onganía, en 1976 la dictadura genocida, y todo esto atravesado por los servicios de inteligencia de Estados Unidos, la supuesta guerra de Malvinas, que no fue más que una entrega llave en mano de la posibilidad de que disputen la soberanía por las Malvinas los ingleses luego de esta derrota militar, si no se siguen los canales diplomáticos que fueron abandonados en su momento y que hoy están suspendidos, no sabemos por qué motivo. Como dicen en algunos lados, todo tiene que ver con todo. Esto forma parte de la misma historia que vamos construyendo día a día y que por eso es tan importante conocer la realidad, conocer de dónde venimos, a dónde vamos, qué es lo que se propone, quiénes lo proponen. Y creo que en este caso el hecho de las próximas elecciones es fundamental, poder votar por nuestros compañeros que están en este momento en el gobierno, y que si bien no nos conforman del todo algunos nombres de los que están allí en el gobierno, creo que hay algo más importante, que es preservar la democracia e ir sumando compañeras y compañeros en esta lucha y en esta actualización doctrinaria, como en su momento se hizo pública una actualización política y doctrinaria para la toma del poder que nos legó el general Perón desde su exilio. Creo que esto tenemos que hacerlo nuevamente, ¿no es cierto? Tenemos que hacer una actualización política y doctrinaria para preservar la democracia y la memoria de los compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos, que han sido fusilados por la dictadura genocida. Creo que tenemos que propiciar todos los medios posibles para organizar y para conversar con aquellos compañeros, compañeras que no han vivido el flagelo de la dictadura genocida de 1976 y que pueden estar confundidos por una realidad que a veces es sinuosa y que no tiene un lineamiento directo, ¿no es cierto?, porque aparecen estos personajes que nacen para confundir, ¿no es cierto?, a la ciudadanía. Y yo creo que hay muchos confundidos que creen que la libertad avanza es una herramienta posible para construir un país mejor, y lo único a lo que nos va a llevar es a un reverdecer de aquella dictadura que creímos derrotada en 1976, en 1983, con el gobierno de
Raúl Alfonsín, y que también tuvo sus méritos y sus deméritos, como todos los gobiernos democráticos. Pero lo que no debemos perder de vista es que la democracia es el único sistema que nos puede llevar a una patria justa, libre y soberana, que es lo que propugnó siempre el peronismo. ¿Y por qué hablamos de peronismo? Porque el peronismo es lo que ha salvado la patria luego de los 9 años de Perón y luego de la dictadura genocida. Por eso han tratado de infiltrarlo, de diluirlo, de tratar de difuminar su esencia, que en esencia el peronismo es anticapitalista y antihegemónico. O sea, lo que pretende el peronismo es una patria justa, libre y soberana, que nos libere de cualquier atadura que tenga que ver con el imperialismo, con los intereses ajenos, que tienen que ver con todos estos intentos de llevarnos nuevamente a una dependencia como la que se generó en el 76, pero a través de la democracia. Creo que tenemos que estar alerta para no caer en los cantos de sirena de algunas agrupaciones que tratan de confundir a los más jóvenes, como es el caso de este personaje que ha promovido, digamos, y ha sorprendido a muchos con esta cantidad de votos que ha conseguido. Y creo que eso tiene que ver con la confusión de muchos jóvenes que creen que en los gritos y en el decir de este personaje, que si bien parece estar enfrentado a las estructuras, lo único que pretende es llevar agua para el molino de la dependencia y para sus seguramente mandantes que tienen que ver con el imperialismo, que es el que está manejando los piolines de la realidad nacional e internacional. Creo que tenemos que ser inteligentes y tratar de discernir, de separar la paja del trigo y ver dónde está el bienestar de la patria y el futuro de los jóvenes y de nuestros niños y de la humanidad en definitiva, porque lo que está en juego es eso. Bueno, se nos está yendo el programa, espero no haberlos cansado con esto que considero necesario, porque creo que tenemos que pensarnos diferente, creo que tenemos que pensar en lo que estamos viviendo, en lo que hemos vivido y en qué es lo que queremos vivir. Creo que tenemos que ser muy conscientes de lo que vamos a votar en las próximas elecciones y que creo que en este momento el único camino posible es votar a Unión por la Patria, que es lo mejor que podemos hacerle a la patria. Quiero agradecerle a mi operador por habernos puesto en el aire y despedirnos hasta el próximo martes en esto que hemos dado en llamar No nos han vencido. Los dejo en la continuidad de Radio Con Aguante para que escuchen el programa que sigue, que también es un gran programa. Gracias por la escucha y hasta la semana que viene.